En las viviendas de origen informal es muy común que se utilice acero liso para el refuerzo longitudinal. También es muy común que se omita la utilización de aceros de refuerzo para la retracción de fraguado. También es común que se utilicen aceros de refuerzo tanto transversal como longitudinal de menor diámetro o en menor cantidad al requerido. Usualmente se realizan traslapos de longitud insuficiente en los aceros de refuerzo longitudinal. No se utilizan distanciadores entre los aceros de refuerzo y las formaletas a fin de garantizar un adecuado recubrimiento. Usualmente se omite el vibrado en el momento de la colocación o fundida del concreto. También se disponen inadecuadamente los aceros en los voladizos de placas. En este taller intentaremos diferenciar el comportamiento mecánico entre la adherencia del acero liso y del acero corrugado con el concreto. También intentaremos demostrar la importancia del acero por retracción de fraguado para evitar fisuras en los elementos de concreto. De igual manera, intentaremos establecer las cuantías mínimas requeridas para los elementos constructivos en concreto. De igual manera, determinaremos las longitudes de ganchos estándar, longitudes y localización de traslapos en los aceros de refuerzo longitudinales para vigas y columnas en concreto reforzado. Además, reconoceremos la importancia de los distanciadores para garantizar recubrimientos adecuados. De igual manera, entenderemos la importancia del vibrado en los elementos de concreto. Finalmente, intentaremos diferenciar el comportamiento estructural de un tramo de viga o placa y un voladizo y su efecto en la disposición de los aceros de refuerzo. Para continuar con este taller, los dejo con el arquitecto Raúl Rojas, experto en coordinación de proyectos de construcción. Antes de comenzar el taller, realizaremos unas preguntas para abordar el tema. La primera de ellas es: ¿un ladrillo sometido a una carga transversal se deforma lentamente o se rompe súbitamente? Cuando camina sobre un puente metálico, ¿ha sentido algún tipo de vibración? ¿Ha visto alguna deformación permanente en ese puente? ¿Se siente seguro al caminar sobre ese puente? ¿Ha caminado en alguna de las estaciones del sistema integrado de transporte donde hayan cambiado el piso metálico por unas losas en concreto? Siendo el concreto una piedra artificial que evita que se deforme y se rompa súbitamente. En la primera sesión del taller trabajaremos con la estrategia didáctica denominada la estructura del concreto. Para ello realizaremos un modelo en espuma, el cual nos permitirá observar las deformaciones que se presentan en los elementos componentes de una estructura y entender cómo y por qué se deben hacer traslapos, ganchos y se deben dejar recubrimientos mínimos dentro de los elementos en concreto para proteger el acero de refuerzo. Cuando se termine de realizar el modelo de espuma, se realizarán una serie de pruebas de carga al mismo para llenar unos datos que se solicitan en este formato. Por ejemplo, para las columnas se solicitará que se realice una prueba de carga con una carga colocada verticalmente al elemento para que se observen las deformaciones y se determine dónde debe ir el acero de refuerzo en la sección de la columna y cuál sería la ubicación y las dimensiones de los traslapos que en estos dos niveles necesitaría esa columna. Otro ejemplo sería colocar una carga en el voladizo y ver cuál es el efecto de la carga en el voladizo sobre el tramo que sucede al voladizo. Eso nos ayudará a explicar de por qué el refuerzo en los voladizos debe colocarse de manera diferente. Igualmente,
en la misma viga podremos colocar otra carga en el tramo y veremos las reacciones de las columnas y la situación del voladizo. De esta manera procederemos con cada uno de los elementos de la estructura para ver sus deformaciones y con base en esas deformaciones determinar cuáles serían los traslapos ideales y cuál sería la ubicación del acero de refuerzo de mayor cuantía en cada uno de los elementos. Terminada la sesión 1, arrancaremos la sesión 2 con una nueva estrategia didáctica enfocada a la reproducción a escala de un pórtico estructural en concreto reforzado. De tal manera que cada grupo contará con las piezas que se observan en esta mesa para poder construir desde las zapatas hasta las vigas de cubierta. En total tendremos que armar 2 zapatas, una viga de cimentación, una viga aérea de entrepiso y una viga aérea de cubierta, en la medida de las posibilidades y la habilidad de cada grupo armando estos elementos. Para el desarrollo de esta práctica, el tallerista facilitará un formato en medio pliego de los planos de diseño estructural de un proyecto real sobre el cual vamos a trabajar. Este formato se entregará en medio pliego y tiene el despiece de acero de todos los elementos que trabajaremos en la sesión. Es tarea de cada uno de los grupos entenderlo. Si necesitan orientación del tallerista, este pasará por cada uno de los grupos, orientará, explicará cómo se lee el plano estructural o lo hará en plenaria y cada grupo comenzará a trabajar con los materiales del kit. Como podemos ver, tenemos las formaletas de los elementos en acrílico y los aceros de refuerzo en alambre de 1 milímetro de espesor. A este lado podemos ver todos los elementos en acrílico que serán los flejes y, en este caso, los aceros de las zapatas para simplificar un poco el trabajo en términos de uniones.
Se construirán paulatinamente, uno a uno, cada uno de los elementos componentes de la estructura que se pueden observar en los planos que les serán entregados a cada uno de los grupos participantes. A medida que estos se vayan construyendo, la formaleta de cada uno de los elementos se irá completando con las piezas en acrílico que también irán incluidas en el kit. Cabe resaltar que esas piezas de la formaleta deberán estar distanciadas por los elementos que observamos acá y que funcionan como distanciadores entre el concreto y la formaleta. El objetivo de esto es hacer caer en cuenta a los participantes que debemos dejar unos recubrimientos mínimos en los elementos de concreto, cosa que hoy en día no es muy frecuente y por ello tenemos una serie de problemas en el acero de refuerzo versus la durabilidad de la estructura. Para finalizar la sesión se hará una charla en plenaria acerca de los aportes que le ha generado a cada uno de los participantes lo aprendido durante la sesión. Igualmente, el tallerista presentará una serie de imágenes e incluso, de ser posible, mostrará algunas probetas de concreto a las cuales se les haya hecho la prueba de fenoftaleína para ver el avance de la carbonatación en los elementos de concreto y afianzar aún más el uso de los distanciadores en el armado del acero de refuerzo dentro de los elementos en concreto.